Reciban un cordial saludo. A continuación se hará la presentación sobre la secuencia didáctica Flotación de los cuerpos, a cargo de Oscar Andrés Álvarez Bermúdez, licenciado en Matemáticas y Física. El propósito y la metodología. El propósito de la actividad es diseñar una secuencia didáctica para la enseñanza contextualizada de un concepto, en este caso, de la flotación de los cuerpos. El propósito de la clase es reconocer la importancia del concepto de flotación en los avances científicos, tecnológicos y sociales. La transposición didáctica se realizará por medio de 3 sesiones. En la sesión número 1 se hablará sobre el problema científico, el objeto de trabajo y la definición del saber. En la sesión número 2, nuevamente, trabajaremos el problema científico, la experimentación y los informes. En la sesión número 3, nuevamente tocaremos el tema del problema científico, se realizará un cambio conceptual y la metacognición. En la sesión número 1 estará enfocada en la contextualización. Esta contextualización se llevará mediante 3 preguntas orientadoras: ¿qué enseñar?, ¿por qué enseñar?, ¿cómo enseñar? De igual forma, el para qué enseñar será transversal a todas las sesiones. En la pregunta orientadora ¿qué enseñar?, se tendrá en cuenta el tema, que es flotación de los cuerpos, el estándar dado por el Ministerio de Educación para Ciencias Naturales. Explico el comportamiento de los fluidos en movimiento y en reposo. La competencia será por sesiones. En la primera sesión se desarrollará el uso comprensivo del conocimiento científico. En la sesión número 2, la indagación, y en la sesión número 3, la explicación de fenómenos físicos. Estas competencias son propias de las ciencias naturales. El propósito de esta actividad es comprender la importancia de la flotación de los cuerpos para solucionar problemas del contexto. ¿Por qué enseñar? En el por qué enseñar hablaremos del problema científico, la aplicación de la flotación de los cuerpos. Entonces, lo que se pretende es presentar a los estudiantes el problema científico, el cual está anunciado de la siguiente manera: ¿por qué los barcos, a pesar de ser tan pesados, pueden flotar, mientras una pequeña piedra se hunden al ponerlos en contacto con un líquido? Entonces, a partir de este problema científico, lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de relacionarlo y mirar la importancia que ésta tiene para su vida. Luego vamos a tener la narrativa de los estudiantes. Entonces, cada estudiante, a partir del problema científico, debe realizar una breve narración sobre una experiencia donde haya experimentado el fenómeno de la flotación, un tiempo estimado de 5 minutos. Entonces, lo que se pretende es que el estudiante en esta actividad, una vez haya realizado la narrativa, socialice con sus compañeros porque esa experiencia corresponde a un fenómeno de flotación. Luego vamos a ver un video donde hablan sobre la flotación y en el cual se plantean algunas preguntas. A continuación se realizará la presentación del video donde se exponen los diferentes materiales que se van a utilizar. Luego de ello, lo que se van a hacer son unos cuerpos, ¿sí?, con papel aluminio, y estos cuerpos serán sumergidos en estos líquidos, ¿sí? La idea es que el estudiante pueda evidenciar qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos cuerpos y a partir de ello pueda plantear nuevas preguntas sobre lo que está sucediendo en el fenómeno de flotación y de igual forma debe plantear unas hipótesis correspondientes a las preguntas planteadas. Entonces, en esta parte lo que se pretende es que el estudiante a partir de esas hipótesis pueda encadenar una serie de respuestas. De esa manera se realizará la contextualización sobre el concepto de flotación. Definición del saber. A partir
de lo observado en la experimentación, en el video, los estudiantes van a tomar una lectura sobre la flotación. En ella tendrán un tiempo estimado de 10 minutos. Allí van a relevar la información para la construcción del concepto de flotación. Entonces en esta lectura lo que tenemos es básicamente una explicación sobre por qué los cuerpos flotan, ¿sí? Hay una parte analítica, descriptiva, y luego viene una parte de modelación, ¿sí? Y allí el estudiante debe definir qué es el principio de Arquímedes y cómo explica el fenómeno de flotación. Luego de la lectura, los estudiantes se reunirán y van a hacer una discusión sobre la información relevada. Esta discusión es orientada por el docente, ¿sí? Y nuevamente se van a retomar las preguntas, problemas planteadas sobre el video. De esa manera finalizaría la sesión 1. En la sesión 2 está enfatizada en la experimentación. Entonces, el qué enseñar y el por qué enseñar sigue siendo el mismo, ¿sí? Simplemente que se hace énfasis en el planteamiento del problema. Luego, en el cómo enseñar, va a estar desarrollada mediante 3 aspectos: la revisión de los preinformes de laboratorio, la experimentación y la elaboración de los informes de laboratorio. Cabe resaltar que en los preinformes los estudiantes deben tener el título de la práctica, deben tener los propósitos de la experimentación, deben tener la construcción de un mentefacto conceptual, deben tener el flujograma procedimental para saber qué es lo que van a hacer en el laboratorio y la lista de materiales necesarios para la práctica de laboratorio. En la experimentación se van a hacer 4 actividades, las cuales tienen unas preguntas orientadoras. En la primera se va a estudiar la pérdida aparente de peso, ¿sí? Allí básicamente lo que tiene el estudiante es 2 masas con igual volumen y una de ellas se va a pesar con el dinamómetro fuera del agua y luego dentro del agua. Y el estudiante debe dar una explicación por qué hay una pérdida de peso aparente y a qué se debe esto. Luego va a estudiar el volumen del fluido desalojado debido al sumergir un cuerpo dentro del líquido, es decir, que el estudiante va a tomar uno de los objetos de los cubos y lo va a sumergir en un recipiente, en un beaker con agua, y va a evidenciar que hay un volumen desalojado y que evidentemente corresponde al volumen del cuerpo sumergido. Luego va a tener la pérdida de peso versus el peso del fluido desalojado, es decir, que va a comparar las actividades 1 y 2 para determinar que la pérdida de peso es equivalente al peso del fluido desalojado. Y finalmente, con las 2 masas lo que va a hacer es va a construir 2 cuerpos, uno plano, uno redondo y otro en forma de barquito, el cual va a permitir que éste flote, y debe explicar a qué se debe la flotación de este segundo cuerpo, teniendo en cuenta que es la misma cantidad de plastilina. Finalmente, en la sesión número 3, el proceso de metacognición, el estudiante, además de saber nuevamente el problema científico, va a realizar una presentación de los informes de laboratorio. Entonces los estudiantes se reúnen y va a hacer una presentación formal de esas prácticas de laboratorio, de los resultados obtenidos en la experimentación. Cabe resaltar que estos informes de laboratorio pues tienen un título, unos objetivos, un mentefacto conceptual, un flujograma procedimental, unas tablas y unas gráficas de los resultados, un análisis de esos resultados, unas conclusiones y recomendaciones y una bibliografía. Estos grupos, al realizar este proceso de presentación formal de los laboratorios, de los informes de laboratorio, van a intentar
dar nuevamente respuesta a la pregunta problema, teniendo en cuenta que hay un proceso que nos va a llevar a la metacognición. Entonces, nuevamente recordamos la pregunta problema y es ¿por qué los barcos, a pesar de ser tan pesados, pueden flotar, mientras una pequeña piedra se hunde al ponerlos en contacto con un líquido? Entonces, después de pasar por los saberes previos o las ideas previas, después de la construcción de un saber teórico, después de una experimentación y después de un cambio conceptual, el estudiante debe dar respuesta a estas preguntas. Finalmente, el proceso de metacognición consiste en la presentación de una propuesta de investigación donde se aplique el concepto de flotación de los cuerpos, bien sea en la explicación de la flotación de los peces, de los submarinos, en fin. De esta manera se finalizaría la transposición didáctica para la enseñanza del concepto de flotación de los cuerpos. Muchas gracias.